están ahí como para arrancar. A mí lo que me pasa es que voy leyendo cosas y voy teniendo charlas, entonces en mi cabeza se empiezan a dar ideas. Entonces ayer un poco a Franco lo atormenté con algunas reflexiones. Y decía, te leo esto. No pude chequear yo lo de Tillar. No me dieron tiempo. Sí, Franco, ¿qué pensás de esto? Empecé a hurgar y digo, lo busqué hasta en las redes sociales. Digo, le voy a escribir a ver si... ¿Cuál es tu nueva obsesión? No, en realidad no es más de lo mismo, ¿no? Pero... La comunicación en este país y en este mundo. No, y las tecnologías y todo el mundo y cómo carajo vamos a salir de esto. Entonces, en un momento estaba como entrando en una espiral ahí depresivo, decir esto no tiene salida. Y bueno, nada, me pasó que igual seguía leyendo cosas y entonces, bueno. Pero saliste. Salí. Como una de la mañana vino y me dijo, ¿sabes qué? Acabo de escuchar. 1:15. Yo estaba así. Salí de bañarme escuchando un podcast, o sea, no podía parar. Entendí. Tu cabeza no frenaba. Dije, bueno. Pero bueno, a principios de mes, Apple sacó un paper que está en inglés, pero si lo querés poner en pantalla... Quienes quieran entenderlo lo entenderán y quienes no, bueno, lo voy a traducir, que se titula La ilusión de pensar, comprender las fortalezas y limitaciones de los modelos de razonamiento desde la perspectiva de la complejidad del problema. Titula el paper. Pero bueno, volvió a surgir una discusión que en realidad ya es vieja, de larga data. Sin ir más lejos, Alan Turing, que fue un programador, filósofo, que fue uno de los que descifró el código con el que se estaban comunicando en medio de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, ese artículo, es un personaje, por lo menos en el campo de la historia de la computación y de la programación, muy importante. Está el código Enigma, que es como la película que habla un poco de ese suceso, y que ya él en 1950 había escrito Maquinaria computacional e inteligencia, y proponía esto. Bueno, todavía no existían las computadoras como las que tenemos hoy en día, ni hablar de la inteligencia artificial, pero ya se hacía una pregunta de si, bueno, en algún momento la máquina puede llegar a equiparar el pensamiento humano a punto tal de que sean indistinguibles, ¿no? Se creó en la guerra, ¿no? Las computadoras fue como el inicio o el descubrimiento de lo que podía llevar a una computadora fue en contexto de guerra, ¿no? ¿Puede ser? Sí, en realidad previo. Hay gente que te dice que la primera computadora es el ábaco porque resolvía el cálculo algebraico básico, suma, resta, y como que o sea, en definitiva la computadora es una máquina que te ayuda a resolver algún problema. Pero sí, en el marco de los procesos de guerra sí hubo mucha inversión en el desarrollo de maquinaria. Así que todas esas cabezas fueron y ahora financiadas. En una guerra permanente, imagínense. Claro, mucho más. Pero bueno, él planteaba esto. En su tesis, él decía, proponía como un juego en el que una persona tenía que averiguar si lo que le respondía una persona a una máquina era la máquina o era la persona, y en el momento en el que la respuesta, y no podía distinguir esa respuesta de quién venía, evidentemente la máquina puede pensar. Entonces, sale este paper y ahí empiezan todas las discusiones. Es porque Apple se está quedando atrás en todo lo que es la carrera de la inteligencia artificial, entonces sale a decir, no piensa y demás, Hace unos meses, Juan Rocco en el medio 421, que ya lo hemos citado porque también es... Él también escribe mucho en ese medio sobre tecnología, plataformas y demás. Amigo de la casa. Amigo de la casa. Había sacado, dos notas en ese medio 421 que se titulan ¿Sueñan los modelos de lenguaje con ovejas electrónicas? Que la primera parte está en inglés, pero se puede traducir, porque eso nos permite también la computadora. Así como los que nos dan quita. Y un poco él habla sobre la discusión del pensamiento, el razonamiento humano y demás, y tiene como una charla con ChatGPT 4 y 5, o 3 y 4. Pero un poco preguntándole si vos llegas a pensar o si tenés conciencia. Todo el tiempo la máquina como diciendo, no, lo mío es lenguaje, lo mío tiene que ver con, no es aprendizaje, no es como... Básicamente le dice, no, no puedo pensar. O sea, no pienso. ¿Me estás queriendo hacer creer que no pensás pensando? Claro.
Y mientras, bueno, a la par de eso, estaba leyendo una entrevista que hacen en la revista, una revista que se publica en la Universidad de La Plata, que se llama Ciencia, Tecnología y Política, en la que entrevistan a Cathy O'Neil, que es una matemática yanqui, que bueno, escribió varios libros y que uno particularmente ayer lo estaba repasando, que se llama Armas de Destrucción Matemática. Ella empezó como docente en la universidad, o sea, es muy chica su pasión por las matemáticas, empezó como docente más, hasta que la llamaron a laburar con análisis de datos en una empresa de cobertura médica. Básicamente, laburando los datos de los fondos, los millonarios fondos que mueven las coberturas médicas en Estados Unidos. Y bueno, ya estaba muy entusiasmada porque además que iba a cobrar mucho más que siendo docente. Iba como a iba a aplicar las matemáticas en algo concreto. Y bueno, ahí previo a lo que fue la crisis de 2008 ya venía a venir todo el quilombo como diciendo, bueno, acá hay algo ficticio y nuestros cálculos matemáticos, todo nuestro conocimiento está en pos de un mercado financiero que en algún momento va a colapsar, dicho hecho colapsó, y el planteo de ella es, bueno, nada de eso cambió. No hubo un planteo de, la economía financiarizada tiene chances en algún momento de volver a caer en crisis, sino que todo lo contrario. Bueno, ella ahí como se desilusionó y empieza a hablar de esto, bueno, una lógica que se empezó a instaurar, hoy la estamos discutiendo nosotros, pero bueno, en ese momento, 2008-2009, en Estados Unidos, de bueno, cómo los matemáticos o analistas de datos empezaron a tener incidencia en la definición de políticas públicas, en la definición incluso hasta de la toma de decisiones. Entonces hablaba, bueno, de esto. El título de la nota es un extracto de que ella plantea: cuando los algoritmos se apoderan de la administración y políticas públicas, el potencial de daño es ilimitado. Y habla, bueno, las empresas empiezan a ver si vos pagás las cuentas a tiempo para ver si te contratan o no. Y bueno, esto pone la discusión de toda la información nuestra expuesta para que se vayan tomando decisiones, y empieza a decir que los algoritmos también se construyen con sesgos de clase, de raza, de género. Entonces, bueno, discutir esta idea de la imparcialidad de la tecnología. Una determinación que también tienen no solamente los algoritmos, sino la utilización propia de los datos. Digamos, los datos no como utilización exclusivamente objetiva, sino que obviamente con un interés o por lo menos una búsqueda detrás de tanto juntar los datos como procesarlos luego y obviamente actuar en consecuencia. Sí, y bueno, ahí como su preocupación principal es decir, bueno, yo estoy preocupada de que la gente cada vez se crea más el verso de que la tecnología o la matemática, además como una rama así objetiva, termine siendo como lo verdadero, ¿no? Entonces, bueno, está como esta discusión de, bueno, que ya habíamos traído en su momento de bueno, la soberanía cognitiva, de todo lo que le estamos relegando a la tecnología sin tener como un momento para pensar de, bueno, el tiempo que le destinamos. Ella habla en esta entrevista de los algoritmos, por ejemplo, en las redes, y cita un artículo de una empresa de máquinas de afeitar que quería venderle máquinas de afeitar a las asiáticas, y las asiáticas no tenían problemas con el vello corporal. Entonces, ¿qué hicieron? Toda una campaña para que las mujeres asiáticas empiecen a sentir vergüenza de que tenían vello corporal y venderles la maquinita de afeitar, ¿no? Y entonces empieza a hablar, bueno, también el colonialismo que hay atrás de todo eso, ¿no? Porque si el algoritmo es el que se termina digitando en Silicon Valley, en Yanquilandia, y probablemente todo lo que se nos venda a nosotros sea colonialismo, ¿no? Sea una forma de vida que no tiene que ver con lo nuestro, incluso te genera falsas necesidades, ¿no? Problemas que quizás no los tenés, pero porque lo ves en redes, evidentemente es un problema. Y bueno, habla de esto, como del problema en el que nos estamos metiendo.
Sí, una sobredeterminación, ¿no? También en clave no solamente de necesidades, sino incluso de gustos, de costumbres, de idiosincrasias. Una lógica de, obviamente, muy ligada al plano de el tránsito del mundo que estamos haciendo, de un mundo analógico al mundo de esta digitalidad que atravesamos, que vivimos y que estamos inmersos en ella, y estamos medio zarandeándonos y analizándola en plena forma. Pero claramente lo que sí analizamos en el transcurso de este movimiento, por lo menos de este tránsito de la humanidad, es que hay cambios sociales muy La otra notorios. vez estaba viendo que hay noticias que directamente se dejan en manos de la inteligencia artificial. O sea, vos podés leer una noticia y está hecha con inteligencia artificial. Y esto mencionaba, creo que es del Grito del Sur que lo publicó, el desempleo, ¿no? De periodistas, Uh-huh. del no necesitar personas, sino que usar la inteligencia artificial para contar una noticia que uno lo lee y quizás no se da cuenta. Sí, ni hablar que además del cambio es el cambio que estamos viviendo en un sistema que está cada vez más podrido y en decadencia, Sí. ¿no? Porque el capitalismo tiende a que todo se mercantilice, y con el capitalismo de plataformas mucho más. Hay una nota de Santiago Liaudat que publica en una agencia Paco Brondo que se llama La financiarización de la vida cotidiana. Él también tiene un podcast que no recuerdo ahora el título, pero ya lo voy a buscar para que lo busquen, porque también Ideas en Jaque, que es muy interesante porque bueno, él va también haciendo mucho, escribe en esta revista de ciencia política y tecnología, y bueno, en esta nota un poco habla esto de bueno, por qué la financiarización de la vida, qué es lo que trae, qué es lo que viene a romper, y en uno de los podcasts, bueno, habla de esto, qué es lo que pasa en este mundo en el que todo está mediado por las plataformas, en el medio de la era de la posverdad, donde no importa qué es mentira, qué es verdad, sino es un instrumento de manipulación. Entonces, bueno, habla de esto, la escasez de la atención, o sea, bueno, atención básicamente es la mercancía, la saturación de la información y las consecuencias cognitivas, que eso lo habíamos charlado, creo, en ATP con este planteo de Miguel Benazayac, de la colonización algorítmica. La lógica del espectáculo, o sea, todo lo que se consume es lo que más impacta, ¿no? Recién estaban hablando del video de este bielorruso que revolean, bueno, Fuera de aire igual no está. claro, estamos hablando fuera de aire, pero bueno, lo que más nos aparece son esos videos, ¿no? Sí. Sí. Eh, Yo te quería consultar algo, porque mi cara, me estaba viendo a mí misma en la pantalla y tengo una cara de espanto que quiero que sepan que es lo que me genera a mí. No de espanto, pero estoy como con una cara así porque estoy escuchando muy atentamente lo que venís diciendo. Y decías que ayer había tenido como todo este intríngulis mental propio que después trataste de salirle. Sí. Y ahí Ya entré de vuelta. Nada. me interesa saber cómo... Pues hay distintas lecturas, ¿no? Sobre que esto se puede profundizar tanto, acelerar tanto en línea con la tecnología y demás, que termine colapsando y generando otra sociedad en la cual no le demos bola. Y después hay otras, las más catastróficas, y que son las que parecieran más cercanas, que tienen que ver con una extremación de todo esto que venís relatando. ¿Qué autores hay o qué pensamientos hay, qué reflexiones también se pueden ir llegando en línea con estas miradas? bueno, parte del momento de cada... Más que nada por el límite entre la realidad y lo creado por inteligencia artificial o lo creado por la tecnología, que hoy en día es como muy difícil de ver. Yo estaba viendo unos videos ayer de una Recién. notera, que está en un bache, en una ruta, digamos, está cubriendo un bache enorme que hay en una ruta y una moto se cae en el bache. Y empezaron a agarrar esa misma notera y a ponerla en distintos baches. Entonces, por ejemplo, la moto es en otro país, pero es súper Realista. real. Sí. O sea, De si hecho, vos no viste estábamos el viendo video un video hace original, un rato. era casi imposible. Delfina Venece lo primero que preguntó fue, ¿esto es verdad? ¿Esto es real? Yo no creo en nada de lo que veo en... Todo lo Bueno. que es video y eso no lo creo. Eso es un de gran primera paso, mano, por digamos. lo menos dudar en principio.
No, ayer en el momento de crisis era como, bueno, leo todo esto, lees autores que además, esto decíamos del posmodernismo, era como, che, no tenemos salida, ¿cómo mierda vamos a hacer si nosotros tenemos que salir a discutir el trabajo como eje central, volver a trabajo, cuando hoy lo que te plantean es no trabajar, es la plata fácil? Sí, o la uberización también del Claro, trabajo, ¿no? El trabajo a través de las plataformas, incluso de aquellos que ya tienen un trabajo registrado también, digamos, Bueno, hay otra nota, ayer lo leía mucho a Juan Rocco, ¿viste? Ay, fan. Hay que invitarlo a Juan Rocco a esta pero un columna. sentimiento. Pero bueno, hablaba de esto, bueno, todo está mercantilizado. El Uber es básicamente el auto que no lo estás usando, la habitación vacía es la que vos alquilás, es como todo, El Airbnb. todo está Sí, las motos. mercantilizado. Hoy en día uno no puede ver una moto en la calle que no tenga una mochila de delivery atrás. O Bueno. bici, incluso. O bicis. Que tiene que ver también con esto, como estamos en un contexto bastante de crisis, entonces quizás hay que ubicar que este sistema es lo que está bastante podrido, y lo que ayer decíamos, bueno, también discutir las alternativas. Pues bueno, Santiago Liaudat en un momento plantea esto, bueno, es una época también donde te fomentan constantemente el narcisismo, y el narcisismo es la que dice, bueno, yo tengo razón, esta es mi verdad, esto es lo que se tiene que imponer, y que nos empuja de alguna forma a vivir en tribus en donde estemos con gente en las que no nos sintamos incómodos. Y bueno, ya ahí es un problema. Y pienso de cara a una campaña electoral en la que ya venimos analizando campañas en las que salíamos a hablar con consignas que estaban completamente lejanas a la realidad de nuestro pueblo, y bueno, también tiene que ver con empezar a romper una incomodidad que es la que nos plantea todo el tiempo las plataformas, ¿no? De nuestro algoritmo que se va construyendo en base a nuestros gustos. Porque creemos que son nuestros gustos. Claro, o lo Sí, que creemos que son nuestros Que eso gustos. es lo otro, porque claramente hay corrientes que generan obviamente un algoritmo predeterminado según un espectro que no tiene que ver tampoco según tus gustos y pareceres, sino un espectro más particular, encasillado en tu género y en tu edad muchas veces, que obviamente tiene un aditivo en base a cuáles son tus interacciones en, por ejemplo, una red social, pero que después tiene un patrón medio predeterminado por público, que obviamente eso lleva a distintas corrientes de reproducción, incluso de noticias o de reproducción del mismo algoritmo. Y después, bueno, de autores o cómo salimos de esta, bueno, Byung-Chul Han, que ayer lo discutíamos, planteaba esto, bueno, lo de Discusión qué nocturna. hacer. Claro, discusión. Era como, Franco, Una necesito de la discutir mañana. ¿Qué esto. opinas de Byung-Chul Han? De trasnoche. Psicopolítica. Sí, la realidad, todo esto no se puede creer, pero es verdad. La Es relación verdad. que todos queremos. Mientras yo quería ver el resumen de Boca. Claro, era como, O sea, era mejor hablar Franco, de no me Byung-Chul Han. interesa la rosca electoral. Y Franco se Muteame prendió la hora porque africana. no quería hablar de Boca. Yo necesito hablar de esto. Pero bueno, esto de... Bueno, de que el planteo era que hacer empieza a significar hacer. Básicamente, que no haya un planteo, o tratar de empezar por lo menos a identificar por qué hacemos lo que hacemos, si es una cuestión que tiene que ver con una aceptación externa o demás. Pero después eso, yo creo que hay que romper como la comodidad que nos plantea, y volver a, me parece, soñar en grande, que un poco lo que discutíamos ayer del posmodernismo, ¿no? Es su capacidad de disputa de poder. Y ayer cuando salí de la ducha, que escuché este podcast, decía, bueno, que agarrar el posmodernismo como, bueno, lo que pasa con los autores del posmodernismo, que son muy pesimistas. Entonces tratar de combatir al pesimismo, que es muy fácil caer en el Pesimistas pesimismo. y una lectura muy pasiva también de lo que se puede hacer. Como, Bueno, bueno, solo queda ahí esperar a está que lo todo- de la disputa La del capacidad poder. de la disputa de poder Claro. en clave de solución, porque a ver, Incluso Byung-Chul- para bueno o para mal, es como esperar a que todo estalle o esperar a que esto Sí. cambie, esperar a que... Byung-Chul Han plantea un montón de elementos, pero en psicopolítica hace un elemento de plantear, bueno, es como una especie de planteo de vuelta a la comunidad organizada, de el hacer en comunidades más chicas, pero que el interés sea común. Plantea esto de meterse en un nicho, en una primera célula propia, digamos, cosas que interesen, dice Byung-Chul Han, o sea, que guíe el interés personal, ese nucleamiento. Ahora, el planteo político es concretamente el hacer. Bueno, hagamos, porque acá lo que hay que salir es a hacer y no quedarse en la pasividad que obviamente
que nos genera la tecnología en este nivel, ¿no? Ya de no solamente con el celular de todos en el bolsillo y con una utilización diaria de más de 6 horas. No, y después esto como soñar en grande. Pero no, digo, si queremos revertir, estamos en un escenario mundial también complejo, ¿no? Pero pensando en Argentina, digo, tanto en cuando no se labure realmente para modificar las condiciones materiales en las que vive nuestro pueblo, además de que cada vez representamos menos esas angustias, vamos a dejarle servir terreno a todas estas plataformas. Bueno, además de discutir nuestras propias plataformas, igual ayer yo decía a Franco, tiene que asumir una dictadura y que se corte todo esto. ¿Será Se por las corta malas, Twitter. viejo? Será por las malas. Será por las malas. Censurado. Cable las toninas a la mierda No y estamos todos está bien. a la vuelta Hoy a nos van a tener... meter, Mi hoy viejo nos van a dice meter siempre presos eso. entre los, Es no que Me aparentes. parece no que sé, vamos a mano volver dura. Es un gran a lo de destino. antes y Entre que, entre que lo no nos vamos a aparentemente meter de- todos los aparatos en el... yo estoy de acuerdo en eso. Bueno, hasta ahí llegué. Hasta ahí llegaste. Vamos a hacer, tengo hasta vamos ahí, a hacer la cerraste vuelta. tranqui. Vamos a hacer la vuelta. Convocando a una ruptura del orden establecido. No, si quieren hablamos lo que hizo Chile con sus redes. Para la próxima. Bueno, Eso es un Está capítulo entero. buenísimo eso. Vamos a hablar. Eso es un buen planteo porque es una solución en el escenario actual Crear de... TikTok. Sí. No, claro, Estupidizar vendernos a el resto, nosotros TikTok y ellos tienen sus propias redes. Claro, lobotomizar a todo Occidente con TikTok y esa dinámica y Por en tu supuesto. país cuidarte de eso. Está muy bien. Che, es lo que hay que muchos hacer. saluditos acá Sí. en el chat Sí. de